Buenas noches, el día de hoy vamos a entrevistar a Carolina Arboleda. Nos va a contar un poco sobre su vida y su opinión sobre temas económicos. Mi nombre es Jennifer Vargas. Buenas noches, mi nombre es Ana Rodríguez y para empezar con esta entrevista queremos saber un poco sobre su vida profesional y cuál ha sido su experiencia en el campo de la economía. ¿Cómo están? Buen día para todos. Muchas gracias a ustedes, chicas, por la invitación. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Carolina Álvarez Arboleda. Yo soy ingeniera financiera, joven investigadora, soy mamá desde los 16 años. Toda mi vida me he desempeñado en ventas y en muchos trabajos del sector real, como ustedes se puedan imaginar. Pero luego de estudiar ingeniería financiera, esto me abrió el camino para entrar al sector financiero. Es allí que me desempeñé 4 años como profesional de riesgo de mercado de liquidez. Primero en el fondo de pensiones de cesantías más grandes del país, que se llama Colfondos, y luego en el banco más grande de Latinoamérica, que es Itaú. Como profesional de riesgo de mercado de liquidez, yo revisaba que el riesgo asociado a que el portafolio no disminuya en valor y a que la entidad siempre pueda atender los requerimientos de liquidez de usuarios, clientes o proveedores. Entonces, este es un trabajo muy chévere, pero decidí ser independiente el año pasado, a final del año pasado, y ahora soy trader independiente y también soy promotora de una marca y una compañía digital que se llama Milius y va a ser una de las compañías más importantes a nivel mundial de los próximos 10 años. También para graduarme realicé un modelo de inclusión financiera y esto también me ha abierto pues camino en muchas compañías y en todo este mundo de disminuir la pobreza. Entonces también estoy trabajando con temas como ese, que de los que ya van a escuchar. Estamos haciendo un modelo que va a transformar, yo creo que todo el sistema financiero. Y bueno, esa ha sido un poco de mi experiencia. Bueno, y ahora respecto a la crisis sanitaria que estamos viviendo, nos gustaría saber si te has visto afectada y de qué manera. En las crisis, si ustedes revisan económicamente, en las crisis es donde se han desarrollado la mayor parte, o sí, la mayor parte de los millonarios del mundo. Entonces, para mí no ha sido una crisis, ha sido una oportunidad. Y esto de verdad que lo aprendí uno de mis mentores que siempre dice, económicos que siempre dicen, no solamente hay que ser, sino también parecer. Y yo de verdad soy y parezco y he hecho toda mi real voluntad en cuanto a hacer que las finanzas y todo y aprovechar esta funcionen y aprovechar que esta crisis no sea una crisis sino una oportunidad. Entonces, antes de que sucediera, yo empecé a trabajar en un gran vehículo, que es el que les mencioné anteriormente, que se llama Milius, es una compañía digital, y brindamos servicios digitales, capacitamos a las personas, es algo increíble en el mundo financiero y en otros sectores de la economía, los más importantes del mundo. Y tomé una gran decisión antes de que empezara todo esto, porque pues yo ya estoy en el mundo digital, no es mi futuro, sino es mi presente. Y allí estamos ayudando y capacitando a muchísimas personas a que aprendan el mundo financiero, también capacitamos en bienes raíces, en muchas cosas. Entonces a mí me ha afectado para bien, la verdad que sí, estoy muy afortunada. Adicional a eso, mis ingresos incrementaron casi el doble durante esta crisis. ¿Por qué? Porque pues yo ya había tomado una excelente decisión, yo me planifiqué, que ahí les quiero dejar un mensaje pequeño, aprovechando, y es que todos somos culpables de la realidad que vivimos, todos vivimos ahora gracias a las decisiones que tomamos alguna vez y cuánto planificamos. La gente no planifica fracasar, pero sí fracasa por no planificar. Entonces yo me planifiqué, y tomé muy buenas decisiones antes de que pasara todo esto. Y pues para mí solamente ha sido súper bueno porque muchas personas ya están más abiertas y pues podemos impactar la vida de muchas personas por medio de esto que les cuento. También he tenido mucho más tiempo que ahorrado, porque pues antes uno gastaba más tiempo en transportes, en movilizarse de muchos lugares a otros, y ese tiempo lo he invertido ahora pues para capacitarme mucho más y también para trabajar más en el modelo que les cuento. Y pues bueno, eso me ha funcionado un montón y para mí solamente me ha afectado para bien. Cada quien decide cómo tomar lo que está pasando en la realidad y lo que está pasando en la economía, si lo va a tomar como excusa o como motivación. Para mí ha sido un gran impulso y lo he utilizado a mi favor. Mm, Ok, entonces hoy en día se encuentra trabajando y pues si es así,
labora como por medio de cibertrabajo o presencial o cómo se ha desarrollado? Laborando siempre, desde el año pasado estoy laborando desde mis propios medios, desde el lugar en el que esté, simplemente con conexión a internet. No es como tal cibertrabajo, pero pues todo lo hacemos gracias a los medios digitales, por ahí nos reunimos, todo se hace por este medio, gracias a Dios, como les conté en la anterior pregunta. Yo me monté en todo este mundo mucho antes de que empezara la crisis y por eso me ha ido muy bien. Entonces sí, todo lo hacemos por los medios digitales, por la aplicación Zoom, que ahora se ha valorizado un montón gracias a todo esto. Y bueno, y ya, no es necesario. Obviamente sí es mucho mejor el contacto con las personas, pero todo lo que desempeño, por ejemplo, el mundo del trading, pues funciona siempre 24 horas al día. Entonces, bueno, 5 días a la semana, pero todo es por internet, con la compañía que trabajo igualmente. Y con mis inversionistas y mis socios nos reunimos también pues simplemente por los medios digitales. Entonces sí, todo lo trabajo desde ahí, con crisis y sin crisis también. Ok, bueno, y ahora respecto a la crisis sanitaria que estamos viviendo, nos gustaría saber si te has visto afectada y de qué manera. Aclarar algo ahí es que las personas piensan que estamos viviendo una crisis económica y no es así. Estamos viviendo una crisis sanitaria donde se aplicaron unas medidas preventivas para mitigar esa crisis sanitaria y eso sí va a producir una crisis económica. Entonces, sin lugar a dudas, las variables más impactadas por todo este tema del COVID, pues ha sido la salud y la economía, que mueve todo el mundo. Entonces, el tener detenida la economía, pues va a causar una fractura muy grande y cada día de recesión nos va a tomar muchos años de volver a desarrollar la economía como la conocíamos. Entonces, pues principalmente eso, ahora vivimos una crisis sanitaria, las personas aún tienen ahorros, las personas aún tienen de algún modo se han ido sustentando todas sus necesidades, pero yo creo que la verdadera crisis económica la vamos a vivir en unos meses, cuando ya se hayan agotado los ahorros, cuando pues se vea de verdad la implicación que toma tener parada la economía y todo esto. Entonces yo creo que eso ha sido lo más afectado. Ah, ok, entonces de acuerdo a eso, ¿cómo es que se ha visto afectado el sector agrícola, teniendo en cuenta pues el aislamiento social? Al sector agrícola, estoy segura de que no se ha visto tan afectado como los demás sectores, ya que ellos han tenido que mantener su producción activa para que nosotros nos podamos alimentar. Este ha sido uno de los únicos sectores, como el de la salud, que no han podido parar y al contrario han tenido que incrementar tal vez su producción para poder pues alimentarnos. Entonces creo que el aislamiento preventivo tal vez ha hecho que haya sido más difícil digamos que mantener su sanidad y su salubridad y todo esto, pero pues en cuanto a producción es uno de los únicos sectores que ha podido seguir su actividad normal y por eso no se ha visto tan afectado como los demás. Ok, y bueno, en este orden de ideas, ¿cómo, en su opinión, cómo calificaría la gestión en cuanto a la administración y la distribución en la seguridad alimentaria? La verdad no tengo mucho conocimiento de cómo se está haciendo esta cadena de distribución y todo eso alimentaria, pero yo creo que las noticias y lo que hemos leído de las personas que han estado infectadas, sobre todo en las plazas de mercado, demuestran que la cadena y todo esto de esa seguridad no se está implementando de la mejor forma. ¿Por qué? Pues porque hay personas infectadas, lo que muestra que todo esto ha sido porque, sobre todo en los lugares de mercado donde pues vamos y abastece de alimento a toda la ciudad, pues no está la mejor salubridad y sanidad posible. Entonces yo creo que no ha sido la mejor. No sé exactamente cuál es el procedimiento, pero creo que sí no se ha tomado las medidas preventivas necesarias, como hasta ahora que ya vemos infectados en estas plazas. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, que realmente tienes toda la razón, entonces consideras importante la cultura del ahorro y ha poseído algún colchón en caso de una crisis así, apenas empezó la cuarentena.
Gracias a Dios sí tenía un colchón, gracias a Dios siempre planifico todo, gracias a Dios estaba en un vehículo de inversión y de ingresos correcto que ha mantenido mis ingresos. Y ahí quería contarles algo, o sea, la cultura del ahorro es algo que nos deberían enseñar desde el colegio, porque si aprendemos esto siempre vamos a prever y a tener y no vamos a estar sufriendo en crisis como estas, que por ejemplo las personas que viven del día a día y todo lo demás. Ahí les quiero contar algo, hay un concepto muy importante acerca de los gastos hormiga. Entonces son esos gastos que nosotros creemos que, no, pues un chicle de 100 pesos, ¿qué influencia va a tener al día? Pues les voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, una persona que se fuma un cigarrillo al día que vale 800 pesos. Un cigarrillo, no, perdón, por ahí 20 cigarrillos al día, un fumador de verdad, ¿sí? Estos son 4.000 pesos diarios. Pero si los llevamos al año son más de 1.400.000 pesos. Entonces, ahí vemos cómo las personas, digamos que malgastan el dinero y no son conscientes de que esos gastos tan pequeños nos podrían producir ahorros. Entonces, lo que yo invito es a que las personas reemplacen esos gastos, los disminuyan al máximo, esos gastos hormigas como cigarrillo, café, chicle, juegos de suerte y azar, que por ejemplo el mínimo son 5.000 pesos diarios, que al año son más o menos 1.800.000 pesos. Y bueno, todo esto, si tratáramos de disminuirlo al máximo, yo sé que cada uno tiene preferencias diferentes, pero si tratáramos de disminuirlo al máximo y lo formáramos en un ahorro, y también nosotros decimos que no ahorramos porque no vale la pena ahorrar 100 pesos al día, no vale la pena, perdón, ahorrar 10.000 pesos al mes, pero vaya haga la cuenta al año, y luego de muchos años, que estoy segura que personas que tienen 50 años, 40, 30 y dijeran, oiga, yo hubiera ahorrado lo que me regalaban en mis cumpleaños, en mi Navidad desde que era chiquita, o tanto que me sobraba de las 11, ya tendría una fortuna. Entonces en el ahorro está la fortuna, ¿verdad? En los pequeños detalles está la felicidad, digo yo. Entonces esto es muy, muy importante, si tomaran conciencia de eso. Si ustedes no lo han hecho, ahorren desde ya, así piensen que 100 pesos es muy poco o que lo que puedan ahorrar es muy poco, no importa, pero háganlo. Y también si se ahorra con un objetivo claro y determinado, es mucho más fácil cumplirlo. Entonces hay que establecer muy bien, este ahorro es para imprevistos, para provisiones, este ahorro es para mi meta de estudiar, para pagar el semestre. También ahí está, perdón, me extiendo un poco, también ahí está, es muy clave de discriminar, o más bien diversificar no, eso es dividir los gastos que yo tengo anuales en gastos, por ejemplo, mensuales o diarios. No es lo mismo que yo diga que en el mes de marzo tengo que pagar mi SOAT del carro que cuesta 400.000 pesos y sacarlos de una, a decir, bueno, si yo ahorro durante 10 meses 40.000 pesos, los voy a tener más fácil, y no es tan difícil sacar 40.000 mensual a sacar 400.000 un solo mes. Así funcionan todo en el tema del ahorro y con lo que les digo de planificar. De verdad que si se planifican, ahí está el éxito de absolutamente todo. Muy súper bien, o sea, siento que las decisiones que has tomado respecto a todos estos temas como que te han ayudado demasiado y me parece que son muy asertivas. Ahora, cambiando un poco de tema, nosotras te mandamos una noticia, un link de una noticia sobre el desempleo. Entonces, esa noticia, pues más o menos se resume en que en el mes de marzo la tasa de desempleo creció en una proporción muy alta y quedó en el 12,5%. Entonces, te queríamos preguntar, ¿tú qué opinas sobre eso? Un tema muy, muy importante porque se pronostica por importantes financieros y entidades que estudian todo esto, que en los próximos 10 años el 50% de los empleos desaparecerán y serán reemplazados por medios tecnológicos. Yo creo que con todo esto que estamos viviendo de la crisis, simplemente está cerrando la crisis de la revolución industrial para terminarla y por fin impulsar la nueva era digital. Entonces esto es un tema muy, muy, muy importante porque todos estos empleos van a desaparecer, y eso es un hecho, ya lo estamos viendo. Número uno, por la crisis y la afectación económica que han tenido grandes empresas, pero más que todo se va a ver influenciada por el reemplazo de los medios tecnológicos de las personas. Es decir, ya las personas no son necesarias para efectuar un solo proceso, sino tenemos una máquina, un proceso, algo que automatizar mucho más todo en las empresas. Bueno, y ya que estamos hablando de este tema, ¿tú qué recomendarías como para aliviar un poco los efectos del desempleo o cómo hacer para evitarlo?
Bueno, la verdad, yo creo que eso más que una problemática es una realidad y un desarrollo social. Entonces, en mi posición, pues es duro que las personas pierdan su desempleo, pero va a ser una oportunidad para emprender en el mundo digital, para emprender en sus sueños y migrarnos. Para mí va a ser más bien, es una disminución del trabajo como lo conocemos y una apertura de la nueva era digital al trabajo como va a ser de ahora en adelante, ¿sí? Entonces, más del 50% de los empleos se van a acabar definitivamente como los conocemos. Pero esto va a abrir oportunidad a que las personas emprendan, a que las personas tomen nuevas decisiones y pues se van a abrir diferentes nuevos tipos de trabajo que yo creo que van a ser muchísimo más flexibles, enfocados a que pasemos más tiempo en casa con nuestras familias y todo lo demás. Entonces, va a ser algo muy positivo, a pesar de que en primera instancia las personas que sean, pues, de que pierdan estos trabajos, pues obviamente va a ser muy, muy fuerte para ellos, pero en realidad es una migración a una nueva era digital, a un cambio total de la economía y los trabajos como los conocemos. Sí, la verdad creo que tanto mi compañera como yo estamos de acuerdo contigo. Y con esta temática también quisiéramos saber, ¿tú por qué crees que en Colombia se da tanto el trabajo informal? ¿Por qué los colombianos tienden a ese trabajo? Bueno, yo creo que todo este tipo de tendencias hacia los trabajos informales, sobre todo en países, no solo Colombia, sino todo Latinoamérica, está enfocado a las prácticas culturales de esta región. Entonces nosotros somos una región que es menos disciplinada, que es más, digamos que le gusta más los resultados en corto plazo que a largo plazo. Y bueno, más que todo va enfocado a eso. Entonces nuestras prácticas y creencias culturales nos llevan a pensar que es mucho más fácil pues conseguir un trabajo así, que los trámites legales y todo lo demás para conseguir un trabajo formal es mucho más tedioso y más difícil y demorado. Entonces el colombiano, en su perspectiva natural y sus creencias culturales, entiende que es mucho más fácil pues ir a rebuscársela, como lo llamamos acá, en el sector informal. Entonces vender cualquier cosa y todo lo demás. Adicional a eso, pues digamos que según el coeficiente de Gini para nuestro país, que está como en el 0,8, que es el coeficiente de desigualdad, pues las igualdades en oportunidades no es tan clara aquí en este país y pues no todas las personas tienen el privilegio de tener acceso a educación de calidad y a educación superior. Todo esto brinda menos herramientas para poder entrar al grupo selecto de los trabajos formales. Bueno, ya teniendo en cuenta la informalidad que se presenta en el país, también se podría pensar cómo el gobierno va a recuperar por medio de una tarifa impositiva todos los gastos a los que ha incurrido por el COVID. Entonces, ¿tú creerías que sí lo lograría o si se podría recuperar esos gastos? Una tarifa impositiva con la disminución de impuestos que está haciendo como el alivio en el IVA y en todo esto para muchos sectores, la verdad no. ¿Por qué? Porque el gasto, al contrario de lo que las personas creen, el aumento del gasto del gobierno es favorable para toda nuestra economía, ya que eso significa mayor inversión, mayor todo, y pues que los ciudadanos aporten más impuestos va a hacer que tenga más capital y más presupuesto para invertir. Entonces, de esa forma, pues no. Pero sí, pero sí hace referencia también a que las personas con una disminución de impuestos tengan más alivio financiero. También esto hace que puede hacer que el consumo aumente, ya que tenemos un alivio en cuanto a impuestos. Entonces, pues bueno, de esta forma hay que revisar muy bien por qué lado, pero entre a mayor gasto del gobierno, pues va a ser mayor inversión, mayor nivel de presupuesto y esto quiere decir que la economía está funcionando mucho mejor. Bueno, ya por otro lado, también se proyecta que a un mediano plazo Colombia entrará pues en un déficit fiscal. Entonces, pues, ¿cómo creerías que podría evitarse esta situación en la que pues los egresos superen los ingresos, teniendo en cuenta
cómo se ha generado la economía en pleno aislamiento social. El alivio de esta situación solamente se va a ver reestructurado por la activación, ¿cómo decirlo? Por la activación segmentada de los sectores de la economía. Es decir, bueno, ya se sabe que pues no se puede activar la economía de una vez, pero ellos sí van a tener que hacerlo progresivamente, como lo han hecho en países como Chile y pues otros sectores, pero tienen que activar ya mismo por sectores la economía fuertemente, porque si no, pues igual va a ser muy, muy alto el pago que vamos a tener que evidenciar. Entonces yo creo que esa es la única solución, empezar a activar la economía rapidísimo por ciclos, pero de una forma agresiva, porque pues si no el déficit va a seguir aumentando, ya que pues está parada la economía. Entonces, eso va a ser la única forma en mi concepto, es esa, y pues de otra forma, tal vez el endeudamiento financiero, ya por medios como el Fondo Monetario Internacional, para que pueda cubrir los gastos que nos están cubriendo, pero pues eso va a traer más deuda al país y todo lo demás. Entonces yo creo que la única alternativa que tenemos a la mano es ir implementando la activación económica por sectores discriminados de la población. Mm, ok, sí, y de hecho ya esto da como paso a hablar sobre la deuda externa. De hecho, hay un aumento significativo de la deuda externa que equivale a un 49,8% del PIB. Entonces, ¿cómo creerías que se podría disminuir en un futuro la deuda externa del país? Creo que la mejor alternativa es trabajar en pro del superávit de la balanza comercial. Esto implica aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones del país, pero para esto, digamos que todo se tiene que entornar a hacer políticas públicas y económicas que mejoren la situación de nuestros productos que tenemos con calidad de exportación. Entonces, eso lo que va a hacer es que entre más flujo de dinero, de divisas como el dólar al país, podamos aumentar todo esto e ir pagando esa deuda externa. Esa es la única clave, apostarle a que el país se vuelva un país exportador y no importador, porque pues vamos a beneficiar de ahí para atrás a todo el ciclo de la economía, desde los agricultores o cualquier pues producto que se pueda exportar va a ser beneficiado, y obviamente vamos a atraer el flujo de esas divisas al país, se va a poder pagar más la deuda externa y todo lo demás. Entonces, haciendo políticas de tratados de libre comercio, pero que nos favorezcan a nosotros como exportadores y no a la población de afuera como importadora. Claro, sí, la verdad no lo había visto desde ese punto y sí tienes toda la razón. Y bueno, ahora digamos que el presidente decidiera implementar una reforma tributaria ahorita en este momento de crisis sanitaria. ¿Tú qué opinarías respecto a eso? Bueno, pues con respecto a eso, yo creo que es necesaria siempre que vaya en pro de aliviar y solucionar el tema que estamos pasando a raíz de todo este tema de la pandemia. Entonces, pues sí es una buena opción siempre y cuando esté orientada a que las familias se vean favorecidas en todo el tema de impuestos y todo, que de forma de que se pueda aliviar muchas obligaciones tal vez económicas y pues los impuestos sean modificados de manera que se beneficie la situación económica de todas las familias. En ese tema pues sí sería muy positiva. Bueno, y ahora como un tema que nos concierne más que todo a nosotros, los estudiantes, pues no sé si sepas, pero muchas universidades mantienen el precio de su matrícula constante, o sea, no, como que no disminuyen, no dan un alivio económico a los estudiantes. Entonces, no sé tú qué opinas respecto a esto, si tú crees que esté bien, que no, o qué deberían hacer. Como usuarios hay que entrar a evaluar muchos temas, ¿sí? Número uno, yo creo que la mayoría de las universidades no estaba preparada para entrar en toda la era digital, entonces haya tenido que sacar de su presupuesto muchísimo dinero para poder entrar a fortalecer plataformas, a migrarse a todo el tema digital, pagarle a personas certificadas en el tema. Entonces, como usuarios tendríamos que tener muy en cuenta esto, ¿sí? La gente dirá, bueno, pero no es que ya no vamos allá, ya no gastamos agua, luz, lo demás.
pero esos gastos se van a ver representados en lo que les decía, la transformación a la era digital, que implica pagar expertos, pagar pues muchas capacitaciones a toda la planta educativa y a toda la planta de profesores, las plataformas en las que ahora se tienen que desempeñar, tienen que ser mejoradas, entonces ahí hay que evaluar mucho eso, ¿sí? Yo la verdad creo que las universidades mantendrían el costo de sus matrículas más que todo por esto, pero pues se entraría a evaluar si el gasto que se está disminuyendo por el tema de que los estudiantes ya no van a la parte presencial es mayor al gasto que tienen que implementar en la adaptación de sus plataformas para la nueva era virtual, pues sí tendrían que hacer un recorte de la matrícula, ¿no? Porque sus gastos ya no van a ser iguales. Pero yo creo que la verdad, inicialmente es mucho más lo que tienen que invertir en la parte de adaptación de plataformas, capacitación y todo lo demás, que lo que se están ahorrando porque sus estudiantes ya no vayan presencialmente a las clases. También es como pensar en cuanto al gobierno, ¿no? Como qué requisitos considera que debe tomar el gobierno en cuanto a las herramientas necesarias para realizar una clase virtual. Y ya desde el punto de vista de los colegios públicos, pues muchos niños no tienen esas herramientas para seguir con su aprendizaje. Entonces, ¿cómo deberían llevarlo a cabo? Bueno, yo creo que como yo lo decía en preguntas anteriores, la base de todos los problemas es la desigualdad de oportunidades y herramientas y todo lo demás. Entonces, el gobierno sí o sí ya debe implementar, no sé, alguna forma de que en todas las familias el internet sea gratuito o por lo menos aplicaciones gratuitas o algo para que efectivamente los niños puedan seguir asistiendo al colegio y pues las personas que no tienen los recursos puedan acceder a sus clases virtuales. Entonces, sí o sí tiene que predestinar una parte de su presupuesto nacional a la implementación de que en todas las familias colombianas haya pues riqueza, haya el acceso a internet, como mínimo, como mínimo. Entonces ya, bueno, ya saliéndonos un poco del contexto del virus, leímos que Mario Valencia afirma que después de la pandemia, a superar la maldición petrolera, lo que se refiere como al problema que se presenta en la actualidad con la caída de los precios del petróleo, pues al ser uno de nuestros fuertes de exportaciones y producción, afecta a varios indicadores como el Colcap, pues con la caída de la acción de Ecopetrol. Entonces, ¿qué medidas crees que podría abarcar el gobierno respecto a este tema? Afectó muchísimo el Colcap, ya que Ecopetrol tenía más o menos el 15% de participación en este índice, pero ya como medida, ¿qué puede hacer el gobierno ahí? Pues la verdad, uy, yo no sé por qué, porque principalmente hay que entender que todo esto se ha visto la disminución del precio del petróleo se ha dado por la disminución en la demanda de la gasolina y bueno, y de todos los productos finales de los cuales el petróleo es insumo principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya la gente no está saliendo tanto, no se necesita tanta gasolina, bla, 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 pero sobre todo ha sido también por el costo del almacenamiento del petróleo, o sea, las bodegas y bueno, y todo en lo que se almacena el petróleo es tan caro, que a la gente le está costando mucho, a los productores de petróleo le está costando mucho más el tenerlo reservado, que por eso hasta llegó a un precio negativo donde tú, mejor dicho, compre, mire, le pago para que usted pueda llevarse el petróleo porque me sale muchísimo más caro tenerlo acá abastecido. Entonces, yo creo que de pronto el gobierno podría subsidiar en un porcentaje mínimo, al menos el abastecimiento y el costo que les está implicando tener guardado el petróleo. Porque pues ahí ya, bueno, tampoco se lucraría, pero no entrarían pues tampoco en pérdidas tan fuertes como lo hemos visto. Sin embargo, con la activación de la economía y que se vuelva a mover todo esto, yo creo que es la única salida que hay. Ya igual las personas tienen que aprender a vivir con esto, porque si no hay una cura dentro de los 5 años, entonces no podemos estar encerrados todos los 5 años. Hay que simplemente usar las medidas preventivas
y usar las medidas de cuidado contra el virus y todo lo demás, pero la única solución es que se empiece a activar la economía, la gente va a empezar a salir, se empieza a activar otra vez todo lo que se produce con petróleo, la gasolina y lo demás, y ya. Pero yo creo que esa es la única solución. Ay, bueno, muchísimas gracias. En serio que nos abriste la mente como a muchos puntos de vista que no teníamos respecto a lo que te preguntamos. Y yo creo que tanto a mí como a mi compañera nos gustaría repetir así como poder hablar contigo sobre estos temas. Y además como que sentimos que la parte que hablas del presupuesto y cómo estuviste tú tan preparada para esta situación es muy admirable. Entonces, en serio que nos gustaría volver a estar, o sea, no, seguir en contacto contigo y te queremos agradecer muchísimo por ayudarnos en esto. Sí, muchas gracias por pues dar un espacio para esta entrevista y pues es interesante ver cómo ya una ingeniera financiera habla sobre estos temas y cómo nos aportas con varios conocimientos que pues poco a poco nos estamos construyendo y formando. Gracias. Muchas gracias, que estés bien.